Cuando hablamos de la historia de Joab, sin lugar a dudas estamos hablando de uno de los más grandes guerreros del reino de Israel, recolector de grandes victorias en batallas, comandante del ejército israelita durante el reinado de David y uno de los personajes más importantes en la consolidación del gobierno de David en Jerusalén. Pero Joab era más que eso. Si por un lado era un guerrero muy hábil y alguien que tenía una lealtad formidable hacia David, por otro lado era sanguinario y vengativo y una persona que alternaba entre momentos de sabiduría y momentos extraños que incluso lo llevaron a traicionar su propia lealtad. Y en este vídeo descubrirás todo lo que dice la Biblia sobre quién fue Joab y entenderás por qué el final de su vida fue simplemente patético para Israel durante el reinado de David. Hijo de Zeruya, hermano de Abisai a Israel, por lo tanto Joab también era sobrino de David. Bueno, Uía era hermana de David y la Biblia no dice nada sobre el padre de Joab excepto que fue enterrado en Belén y el nombre Joab significa Yagua. Padre. Comienza la historia de Joab en la Biblia cuando se le menciona junto a sus dos hermanos al liderar a los hombres de David en la batalla contra el ejército del hijo del rey Saúl. Las fuerzas del rey Saúl fueron dirigidas por Abner y finalmente fueron derrotadas. En este contexto, Azael, hermano de Joab, persiguió incansablemente a Abner. Así que, en defensa propia, Abner terminó matando a Israel a regañadientes. ¿Pero crees que este episodio terminó así? Está claro que Joab no se encargó más tarde de asesinar a traición a Abner para vengar la sangre de sus. En ese momento, su hermano Abner ya no estaba en oposición al reinado de David y algunos eruditos creen que más allá de la venganza, Joab pudo haber sido motivado por algún tipo de celos mortales por la lealtad de Abner David que podría colocarlo como un rival potencial al mando de las fuerzas israelitas. La Biblia describe la forma cobarde con la que Joab se vengó de Abner cuando Joab regresó de una incursión con los soldados de David. Se enteró de que David agradeció el apoyo de Abner, quien rechazó el reinado delineó y reconoció el liderazgo de David sobre un reino unificado de las tribus de Israel. Luego Joab intentó todo para que David sospechara de las intenciones de Abner. Luego Joab encontró una manera de lograr que Abner regresara a Hebrón sin que David lo supiera y lo invitó a una conversación privada. Esto fue solo un pretexto porque cuando tuvo la primera oportunidad Joab, aparentemente contando con la ayuda de su hermano Azael, mató a Abner, hiriendo de hecho al rey David en el abdomen. Después de lo sucedido, no aprobó lo que Joab le hizo a Abner, al contrario, estaba tan furioso con Joab que anunció que Dios lo castigaría a él y a su casa por haber derramado la sangre de Abner. En este sentido, David dijo que la responsabilidad de su muerte debe recaer en la cabeza de Joab y de toda su familia. Nunca faltará entre su descendencia quien padezca flujo o lepra, quien use muletas, quien muera a espada o que sufre de hambre. Sin duda, el crimen de Joab debe ser condenado, incluido el hecho de que mató a Abner en Hebrón, que era una ciudad de refugio y por todo esto en Bila incrementó la muerte de Abner, a quien consideraba un gran hombre e incluso obligó a Joab a mostrar respeto en el entierro de Abner ante todo el ejército de Israel. Siguiendo el relato bíblico se demuestra que Joab era un hombre muy hábil e influyente. Comandante en Israel, ganó muchas batallas al frente del ejército de David, como contra Siria. Amón. Joab se convirtió en comandante en jefe de todo el ejército de Israel cuando los israelitas tomaron Jerusalén, que en ese momento era la fortaleza de los javaneses. Choices. Aquí les diré que en ese momento David ya reinaba sobre todas las tribus de Israel, es decir, ya reinaba sobre un reino unificado, pero Joab tenía un carácter muy curioso que alternaba entre actitudes nobles y actitudes al menos cuestionables. Sin duda tuvo una innegable participación en el establecimiento y consolidación del reino de David y parece que no fue una persona soberbia ya que tuvo el cuidado de darle humildemente a David todo el crédito por la conquista de Ramot Galaad. Joab también demostró serlo. Un tanto conciliador cuando intentó pacificar la relación entre David y Absalón y cuando David le propuso realizar el censo del pueblo, Jo también intentó hacerle desistir de esa mala idea, pero por otro lado, en ciertos agradecimientos difíciles se mostró ser una persona muy reprobable, además de su frialdad y la forma disimulada en que se vengó de Abner. Joab también estuvo involucrado en otros episodios complicados. Por ejemplo, no dudó en ejecutar el plan pecaminoso de David de matar al marido de Betsabé, Urías, y después de la revuelta de Absalón el mismo Joab que intentó reconciliar a su padre y su hijo también fue responsable de la muerte de Absalón incluso después de que David había dicho expresamente que la vida de su hijo debía ser perdonada y después de que estos acontecimientos Joab hubiera sido reemplazado al mando del ejército de Israel, el rey David puso a la multitud en su lugar. Pero cuando la multitud no pudo para contener la revuelta de Saba, Joab aprovechó para eliminarlo. Siguiendo el relato bíblico, ya no hay mucha información sobre Joab, pero parece que en cierta manera, por un tiempo, recuperó su prestigio ante David, pero los últimos días de la vida de Joab no fueron
Tratan de protegerse ante el altar en los santuarios, así el rey Salomón trató de hacer Benai una copa para que la sangre que Joab había derramado injustamente en referencia a los asesinatos de Abner y la misa, música, Benayá cumpliera la orden del rey Salomón y matara a Joab, quien fue enterrado en su casa en el desierto, y el mismo Benaía fue contratado para tomar el lugar de Joab al mando del ejército de Israel. Y finalmente la Biblia también menciona a otros hombres con el nombre de Joab, ya que su hijo descenderá islas, descendiente de Cenaz y cabeza de familia que regresó del exilio con Zorobabel, pero ninguno de estos hombres obviamente debe confundirse con Joab, el comandante del ejército de Israel en la época de David. Y ya has visto la historia del joven en la Biblia, cuéntalo aquí en los comentarios, y también te dejaré aquí un vídeo para que veas sobre la historia completa de Abner para que puedas entender mejor todo este contexto de intrigas durante la monarquía israelí. Y si quieres profundizar aún más en él, estudio bíblico, puedes estudiar teología con nosotros. La información está en la descripción del vídeo y en el primer comentario.